Continuamos con las clases del curso. Ahora veremos la segunda parte de la redacción del relato del caso clínico, enfocada en el diagnóstico. Mi nombre es Pedro Garganchari, ya conocen mis datos, así que procedamos. Tenemos nuestra índice, nos ubicamos en el tercer espacio y tenemos el relato del caso clínico 2. En esta segunda parte evaluaremos el diagnóstico. Dentro de nuestro checklist ya conocido, nos ubicamos en el tema 8, el cual aborda el diagnóstico. Dentro de este tema vamos a tener 4 ítems a considerar. Primero, los métodos diagnósticos, donde nosotros vamos a incluir las imágenes, exámenes de laboratorios, encuestas, etc. Segundo, mencionamos a los problemas para el diagnóstico, que se pueden dar de una forma económica, lingüística o cultural. En tercer lugar, cuáles fueron los diagnósticos diferenciales y final. Recordemos que para llegar a un diagnóstico no siempre lo primero que se sospecha es el diagnóstico final, y que los diagnósticos diferenciales o errados van a ser de utilidad para que el lector entienda lo que sucedió con el paciente. Finalmente, dependiendo del caso clínico y el enfoque, podemos considerar el pronóstico del paciente en base al diagnóstico que se obtiene y las expectativas al respecto. ¿Qué recomendaciones siempre que redactemos la sección de diagnóstico? Primero, poder tener al menos una imagen radiológica, de preferencia la más especializada y la que permita diagnosticar con mayor precisión la patología que sea de interés para poder ser evaluada. Por ejemplo, podemos ver que los tumores presentan un examen PET scan. Sin embargo, no siempre se cuenta con ello. Entonces se podría colocar una segunda alternativa que podría ser una resonancia o una tomografía con contraste. Pero siempre se debe especificar esta falta de acceso hacia la prueba radiológica de mayor especificidad, que en este caso podría ser el PET scan. Asimismo, colocar los estudios de patología que sean más útiles para llegar al diagnóstico. Por ejemplo, imágenes de inmunohistoquímica u otros procedimientos especializados que permitan un diagnóstico definitivo. Segundo, en la mayoría de enfermedades hay que ser lo más específico posible dentro del diagnóstico final. Es importante detallar qué subtipo, variación o estratificación de la enfermedad tiene el paciente, pues esto nos da una idea más cercana del grado y el pronóstico del paciente. Por ejemplo, en el caso de cáncer no basta decir cáncer de vejiga grado 2, sino podemos usar el TNM, un cáncer de vejiga T4N2M1, y no olvidar siempre que la secuencia cronológica debe de primar para narrar cómo se llegó al diagnóstico final. Si bien no siempre el enfoque del artículo es diagnóstico, en la mayoría de casos clínicos la secuencia de cómo llegar al diagnóstico será una parte resaltante. Las especificaciones a tener en cuenta. Ustedes me dirán, y Pedro, si no cuento con un examen necesario para el diagnóstico final, ¿qué hago? Por ejemplo, puede que me haya interesado un caso de clínico de hepatocarcinoma con metástasis, del cual tengo imágenes, pero no la patología de la cirugía. ¿Podré publicarlo? En este caso podrías intentar defender la falta del diagnóstico, especificando que se tiene dificultades en el contexto de usar la biopsia hepática. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que la carencia la puedes usar a tu favor, intentando que se valore el esfuerzo diagnóstico usado en tu contexto. Tú podrías decir, voy a usar imágenes o he usado imágenes radiológicas con tomografía tratando de llegar a un diagnóstico de hepatocarcinoma. Sin embargo, lo malo de este lado es que las revistas de alto impacto usualmente son muy estrictas al momento de evaluar el diagnóstico de la enfermedad. Y si no se cuenta con exámenes necesarios, es poco probable
que tu caso clínico sea publicado. Sin embargo, va a depender de cada caso. Discútanlo con el equipo clínico y tal vez haya una solución. ¿Se deben colocar los diagnósticos diferenciales? Por lo general sí, porque nos van a hacer ver todo el proceso mediante el cual uno llegó al diagnóstico final. Sin embargo, es importante recordar que la redacción del caso clínico se enfocará de acuerdo a la novedad del caso. Así que si el enfoque es terapéutico, probablemente no sea tan necesario mencionar los diagnósticos diferenciales. Veamos los ejemplos. Tenemos un ejemplo, el cual el enfoque del caso clínico es la presentación rara de una enfermedad, por lo que el enfoque diagnóstico debe ser amplio. Dentro del ítem 8A, que justamente son los métodos diagnósticos, vemos que se encuentran resaltados de azul. Vemos los procedimientos realizados, en este caso, ecografía, cistoscopía, resonancia magnética, biopsia de vejiga, marcadores de inmunohistoquímica y una tomografía. En base a estas primeras 3 pruebas mencionadas, se puede plantear un primer diagnóstico diferencial que está dentro del marco de diagnóstico diferencial y final. Ya con esta siguiente prueba, que es la biopsia de vejiga, se plantea un diagnóstico final. Y la tomografía, que ustedes ven en la parte inferior, permite llegar a este diagnóstico final estadificado. Además, no olvidar que toda enfermedad se puede acompañar de enfermedades concomitantes, que también pueden ser mencionadas, pero no ahondadas. Y fíjense, todo tiene un orden cronológico. Esto es lo que debe de primar en un relato de caso clínico. Y siempre no importa la cantidad de palabras, siempre y cuando uno sepa cómo sintetizar. Veamos algo importante dentro de lo que es el diagnóstico. Las imágenes deben estar relacionadas con las pruebas diagnósticas, y algo que usualmente, por no decir siempre, te va a solicitar la revista es que sean de alta resolución. Para tomografías, resonancias, usualmente 600 dpi, mientras que para otras imágenes como la inmunohistoquímica, patología, etc., 300 dpi. Algo que podemos llamarle la vieja confiable, si no conoces de dpi o ppp en inglés, resolución, etc., es Cliveo. Ustedes lo pueden usar, y algo que siempre tienen que recordar es que la imagen tiene que ser de buena calidad. Si no es de buena calidad, a pesar de que lo lleves a Cliveo, no va a ser posible poder mencionarlo. Veamos otro ejemplo. En azul vemos resaltado todo el procedimiento diagnóstico como previamente lo vimos. En este caso, las primeras pruebas solicitadas son una resonancia magnética cerebral sin contraste y se continúa con un panel metabólico inicial. Ya vemos acá los métodos diagnósticos. A partir de ello, vemos de verde, el neurólogo presenta un diagnóstico inicial de sospecha, un diagnóstico diferencial, que es una encefalitis por el virus de herpes simple. Vemos que se continúa con otro examen, que es un electroencefalograma, que concuerda con el resultado, con la sospecha previamente mencionada, y se pasa a una prueba, que es la punción lumbar. En esta punción lumbar ya se manifiesta y se cambia alguna sospecha, ya que no concordaba con lo que se mantiene. Entonces es por ello que se procede con otras pruebas, y al final se obtiene un diagnóstico fuera de lo común, que era justamente un cáncer, un timoma, y esto gracias a que prueba el PET scan. Pero vemos que la secuencia va de pruebas que, a pesar de ser especializada, pues nos lleva a una sospecha inicial, que después, con una prueba mucho más especializada, pues lleva al diagnóstico final. Y algo que debe primar siempre es la cronología del relato, y eso nos va a permitir ver cuál ha sido el razonamiento lógico para el diagnóstico y cuál ha sido
el diagnóstico final y todo su camino que ha tomado recorrer ella. Como siempre, las imágenes y tablas deben de acompañar esta sección de relato. Usualmente son de alta resolución. Adicional a ello, vemos esta tabla que es del panel metabólico, justamente para poder determinar etiologías autoinmunes u otras dentro de la búsqueda del diagnóstico final. Vemos algo importante, y justamente que esta sección permite tener todo un subtítulo de diagnóstico diferencial. O sea, nos ubicamos dentro de 8C, que es el diagnóstico diferencial y final. Vemos en estos dos párrafos se plantea todo el razonamiento diagnóstico y cómo se iban descartando posibles alternativas. Esta descripción es amplia y permite una mejor comprensión del razonamiento clínico y diagnóstico de los profesionales, pero puede ser más breve, dependiendo de qué, del enfoque que tenga. Si al igual que en este caso clínico tú quieres resaltar una etiología de enfermedad, asociación diagnóstica o enfermedades raras, el proceso para llegar al diagnóstico es fundamental. Es por ello que siempre se debe respetar la cronología y también debemos de tener en cuenta el máximo de palabras. Veamos este tercer ejemplo. Vemos cómo se realizan exámenes para el diagnóstico definitivo. Vemos que es una enfermedad rara y se realiza un estudio anatomopatológico, a continuación una prueba por emisión de positrones o PET-CT, como algunos le llaman, una biopsia guiada por una tomografía, y se llega a determinar estas tres pruebas como parte del método diagnóstico. Continuamos y vemos que dentro del relato se manifiestan problemas para el diagnóstico. Uno, que el resultado no fue concluyente, y dos, debido a la situación del paciente y del estado general, no se le pudo realizar más pruebas diagnósticas que hubieran sido necesarias para poder llegar a un diagnóstico definitivo o poder fundamentar de mejor manera el diagnóstico del paciente. Veamos que hay una sección que ustedes dirán: Pedro, no la has estado mencionando, que justamente es el ítem 8D, el pronóstico. Y vemos acá que justamente muchas veces se va a obviar esta sección. ¿Y por qué, Pedro? Porque justamente se usan términos como una condición mala del paciente, o se envía al paciente a cuidados paliativos dando a entender que el pronóstico es malo. Sin embargo, muchas veces es mejor escribir ese pronóstico a que dejar por sobreentendido lo que se está manifestando. Entonces siempre recuerden eso, no se olviden del pronóstico. Y un cuarto ejemplo para poder recordar y ver otra temática, vemos un caso de un enfoque asociado al efecto adverso de un medicamento. Entonces vemos que contamos con la información demográfica del paciente. A continuación, el diagnóstico final. Vemos esa transición de temas según la guía Kerr, y es justamente debido a ¿qué? Debido al enfoque. Es por ello que no se le da prioridad a cómo se llegó al diagnóstico. Simplemente se manifiesta lo que se encontró en una de sus pruebas y cómo se pudo evidenciar ello. Vemos que los antecedentes están después de los métodos diagnósticos. Y ustedes dirán, ¿por qué el tema 5 está después del tema 8? Porque como lo íbamos mencionando durante toda la clase, lo que debe primar es el orden cronológico. No olvidemos por favor este ejemplo, que justamente es algo que nos va a permitir poder comprender todo lo que vamos a ver siempre dentro del relato del caso clínico. En resumen, sobre diagnóstico, debemos de redactar en forma ordenada, siguiendo el orden de aparición de las posibles sospechas diagnósticas y narrando qué exámenes se iban solicitando según las sospechas. Esto viene el diagnóstico diferencial. Además, las limitaciones de acceso a algunos exámenes deben de especificarse y algunas veces se podrían usar a nuestro favor. Asimismo, las imágenes deben mantener una buena calidad y de igual forma se crearán tablas. No hay que sobresaturarlas y es siempre justificar su uso. Esto es todo por la clase, nos vemos en la siguiente clase.